Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta serie de videos que vamos a utilizar como base para analizar el tema de la negociación. Y lo vamos a analizar en su amplio espectro de posibilidades, en su complejidad y por eso vamos a empezar con algunos aspectos generales de la negociación. Lo mismo vamos a continuar haciendo en la parte 2 y a partir de la parte 3 vamos a empezar a analizar los principales modelos de negociación que digamos predominan en la práctica a nivel de empresa, a nivel de diplomacia, a nivel de digamos, el derecho y todos con elementos útiles para lo cotidiano, para las relaciones interpersonales, sociales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con esta introducción que, pues, básicamente lo que pretende es darnos algunos elementos fundamentales para ingresar al tema de la negociación. Probablemente de las primeras cosas que ustedes encuentran en cualquiera de los muchísimos textos que sobre negociación hay, y es que son de verdad muchos. Por ejemplo, en Amazon, bajo la etiqueta negociación, pueden encontrar hasta 30,000 títulos. Entonces, no es que hay una manera de negociar, y de eso vamos a hablar. Pero lo primero que ustedes van a encontrar en la mayoría de los textos es que los autores que hablan de negociación y quienes promovemos la negociación como uno de los mecanismos principales de manejo de conflictos, de prevención de situaciones destructivas, hacemos es señalar que la negociación es algo que está inserto en nuestras relaciones sociales. Y está así porque nos ha acompañado desde los inicios digamos, nuestra última etapa de evolución, desde que existen seres humanos, desde que compartimos en espacios que requerían de la colaboración para sobrevivir. La negociación ha estado presente y uno de los, tal vez el primer estadio del que podemos hablar desde el punto de vista de la investigación es el trueque antiguo. Y es que bajo este esquema de colaboración, de cooperación, la idea en parte era de compartir recursos, de tomar decisiones como grupo, aunque estas fueran muy rudimentarias y aunque nuestros procesos de comunicación no se hubieran desarrollado al nivel que se han desarrollado ahora, aunque fuera una forma de protocomunicación, para ponerlo de alguna manera, la negociación a través de la figura del trueque estuvo presente desde los inicios de nuestra especie. En ese contexto lo que privaban eran tal vez algunas normas tácitas compartidas sobre las cuales se realizaban esas negociaciones. Y en las culturas antiguas ese proceso se desarrolló al punto de generar ritualidades a veces sumamente complejas. Las culturas polinesias consideraban, por ejemplo, que la propiedad de una persona no solo tenía valor por su utilidad práctica, sino que también tenía valor porque estaba digamos,
inmersa, porque estaba acompañada, porque estaba imbuida de la personalidad de su dueño o dueña. Y separarse de esta propiedad o hacer un intercambio con algún otro objeto que otra persona tenía dentro de esa cultura, podía llegar a tener rituales que incluían trasladarse a una isla en específico, dibujar una figura, usualmente un cuadrado, sobre la arena, ingresar, colocar el bien o el objeto que se quería transaccionar y retirarse. La otra persona entraba y si lo deseaba lo tomaba y dejaba lo que quería intercambiar por eso. Y de esa forma no solo se trasladaba la propiedad de un objeto, sino que también se trasladaba una parte de sus dueños junto con aquello, y por esa razón se requería de un proceso ritual que fuera más allá de lo que uno se esperaba que pudiera suceder, nada más el mero intercambio. Entonces, la negociación está con nosotros en nuestras relaciones sociales básicas, en nuestras relaciones familiares, en todos los niveles de interacción que tenemos, nos acompaña desde los orígenes de nuestra especie. Por supuesto que cuando empezamos a evolucionar, y especialmente a partir de la revolución agricultural, cuando inicia este proceso de acumulación de la riqueza y también de la especialización del trabajo que ya venía desde antes, solo que a partir de la formación de estos grandes asentamientos, esa especialización se intensifica y entonces empezamos a ver ya no solo el trueque, digamos como un proceso de supervivencia, que era lo que motivaba estos intercambios de los que hablábamos hace un momento, sino que empezamos a ver un proceso comercial de intercambio de mercancías a través inclusive de extensos territorios y obviamente con la práctica de ese tipo de negociaciones, pues se van desarrollando las destrezas, se van desarrollando las prácticas, se van desarrollando las normas que rigen el proceso de negociación a partir de esas nuevas relaciones comerciales. Nos sigue acompañando, obviamente, la negociación en los otros niveles de las vinculaciones sociales estas nuevas prácticas, estos nuevos entendimientos de la negociación, pues bajan a esos niveles y se vuelven parte de la cotidianidad. Eventualmente, con la formación de grandes imperios, de grandes territorios administrados por una entidad central, reinos, etcétera, etcétera, empezamos a ver que esas interacciones, digamos, sobre mercancías, empiezan a reflejarse también en los grandes procesos de extensión de estos reinos o de estos imperios y empiezan a ritualizarse inclusive a nivel de los confrontamientos, las confrontaciones armadas. A nivel de la guerra, prácticas como previo a que se inicie un combate, había una discusión entre los comandantes o los líderes de los ejércitos en pugna para intentar, digamos, a través de su apalancamiento, a través del uso del poder, a través del uso del miedo, muchas veces, o a través del intercambio de beneficios entre estos líderes, buscar acuerdos. Evolucionan estos en tratados entre
estos reinos, estos poderes centrales, y empieza a desarrollarse esta idea de diplomacia que conocemos al día de hoy como básicamente una relación entre naciones, entre reinos, entre estados, que usa como herramienta básica la negociación y el diálogo para realizar intercambios de diversos tipos, no solamente comerciales, sino también políticos. Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, del uso de, vamos a ver, el rehén como un instrumento de vinculación, los matrimonios arreglados a nivel de la realeza como instrumentos de desarrollo del poder y la solidez de los gobernantes, y continuamos acumulando conocimientos y experiencias que eventualmente también descienden a todos los otros niveles sociales en los que la negociación se practica. Llega el momento en que en los periodos coloniales los grandes poderes negocian para la repartición de los espacios colonizados, los recursos con los que se contaban, sin importar si era legítimo o no. Eso, obviamente, aquellos procesos vistos desde la óptica que los vemos hoy eran ilegítimos, pues esto significó un desarrollo de la diplomacia y del comercio en el cual uno se mezclaba con el otro, y entonces esta frase de que la diplomacia se vuelve comercial y que el comercio se vuelve diplomático refleja un poco ese estadio de la evolución. Cuando entramos en las últimas etapas de la evolución, siglo XIX, inclusive hasta los años 70, empezamos a ver el auge de aquellas negociaciones ya no solo, digamos, entre las microrelaciones sociales y entre las macrorelaciones sociales, sino que empezamos a ver también, producto de los movimientos sociales, producto de las revoluciones, producto de las transformaciones al interior de los estados, empezamos a ver el uso de la negociación como una herramienta de organización nacional. Empezamos también a ver mayor especialización de la negociación a nivel del comercio entre naciones, y esto se expande hasta inclusive los años 70, durante el periodo de la Guerra Fría, ya acompañada, y esto empieza a suceder desde inicios del siglo XX, empieza a verse acompañada de lo que poco a poco se desarrollaban como métodos científicos, como modelos y teorías que pretendían explicar de alguna manera procesos socialmente relevantes como la producción, y en ese sentido empezamos a ver a la negociación y esta evolución que ocurre a nivel diplomático. Empezamos a desarrollar los fundamentos de una negociación estratégica, de una negociación que incluye, por ejemplo, con la teoría de juegos, incluye el cálculo matemático preciso, detallado, y empezamos a entender aquello como una especie de ajedrez en el cual ya no solo veíamos el corto plazo o los beneficios más cercanos de negociar, sino que la negociación como un proceso estratégico, como un proceso de construcción a largo plazo, empieza a adquirir fundamento en las diferentes disciplinas de investigación y desarrollo que en el siglo XX hemos logrado alcanzar. A partir de los años 80, y especialmente empezando en los mismos años 70 con los movimientos sociales,
con la liberación femenina, con la formación de grupos que clamaban por sus derechos humanos inclusive desde antes, cuando empezamos a ver negociaciones durante finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, entre las organizaciones obreras, patronales. Empezamos a movernos de una forma de negociación cuya esencia era el apalancamiento a través de los recursos con los que se contaban, que podía ser la riqueza, podía ser el poder político, podía ser el poder de la masa, el poder del grupo que se representaba. Empezamos a ver formas de negociación que promueven esta idea que empezó a volverse, digamos, como muy conocida, la idea de ganar-ganar. Se volvió una propuesta que impulsaba, digamos, un enfoque más colaborativo, más humano, más amplio en términos de incluir aspectos como la emocionalidad, no solamente la racionalidad, que era una de las cosas que trajo el desarrollo de las disciplinas científicas, y entonces aparece formas de negociación o modelos de negociación como, digamos, la negociación con base en principios o intereses que Harvard en los 80s propone a través de el libro que fue traducido en español, si de acuerdo, Cómo negociar sin ceder, o Getting to Yes, de Roger Fisher, William Ury, fueron los autores originales, y empezamos a ver, digamos, un reenfoque de la negociación como posibilidad, porque la negociación también, y lo vamos a analizar como un proceso que parte del apalancamiento, del uso de la fuerza, del uso del poder, inclusive de la amenaza de la violencia, o en algunos casos de la violencia en sí, y continúa estando presente con nosotros y viene arrastrada de este largo proceso de desarrollo de las comunidades humanas que desde su inicio requerían de la negociación como una herramienta fundamental para coordinar esfuerzos, para sobrevivir, para desarrollarse, para acumular, para intercambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esta historia entendemos que la negociación nos acompaña en todos los niveles de nuestras relaciones sociales y permea esas relaciones al punto de definir, vamos a ver, nuestros logros, nuestros beneficios, nuestra posición a nivel social, y se torna en un elemento fundamental. Y bueno, a partir del siglo XX empezamos poco a poco a hablar de la negociación como un ejercicio profesional, inclusive a partir del desarrollo de la diplomacia. Empezamos a hablar de los expertos o las personas más duchas en negociación, y esas personas ubicándose, digamos, en su función social como negociadores y negociadoras profesionales. Y hasta el día de hoy, que inclusive se ha vuelto un espacio de asesoría, de consultoría, y con el desarrollo de la resolución alterna de conflictos como ciertamente una profesión totalmente clara y constituida, fundamentada. Esto significa que no hay una sola manera o una sola cara de la negociación. Y este es un problema que pretendo abordar a través de toda esta serie de videos, porque muchas veces se promueven modelos de negociación
como el modelo. Y lo cierto es que, como vamos a estudiar más en detalle, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de nuestro estilo personal, nuestra personalidad, dependiendo de una serie de factores, hay diferentes opciones en términos de cómo negociar. Y su efectividad también va a depender de si el enfoque que aplicamos de negociación es congruente con la circunstancia, el contexto, las personas que están envueltas y el tema de negociación. Entonces hay una gran variedad de maneras de negociar. Y como les decía, esto se refleja en la cantidad de textos que se han producido proponiendo metodologías de negociación, unas más conocidas, otras menos conocidas, pero ciertamente una gran variedad de caras de esa negociación. Cuando hablamos de componentes de la negociación, en lugar de una definición, que es lo que vamos a hacer en este nivel de la discusión, vamos a hablar, digamos, de cosas que deben estar presentes en la gran mayoría de las negociaciones. No voy a usar definiciones porque usualmente las definiciones están atadas a un modelo específico. El modelo de negociación con base a intereses y principios tiene una definición. Los modelos basados en el uso del poder, por ejemplo, o fundamentados en los modernos enfoques neurocientíficos, estos modelos pueden definir la negociación de una manera completamente diferente. Y eso es lo que encontramos cuando buscamos la definición de negociación. Encontramos un texto que está asociado a un enfoque o a un modelo específico. Visto desde otra perspectiva, toda negociación requiere de un proceso de interacción que hace manifiesto ese vínculo, digamos, negociador. Tiene que existir un nivel de interdependencia entre los diferentes protagonistas del proceso de negociación, es decir, unos requieren de otros o de otras para lograr cualquiera que sea, digamos, su meta, su objetivo. Debe existir diferencia en la manera que se percibe el objeto de la negociación o en la manera que se percibe la situación en la que está envuelta la negociación. Y debe existir una necesidad de decidir, que a veces es más imperiosa o a veces es, digamos, más flexible, más relajada, pero debe existir esa necesidad de decidir y debe existir en todos los protagonistas, aunque sean niveles diferentes, pero debe existir para que se sostenga ese proceso de interacción. Entonces, cuando tenemos estos factores, podemos hablar de que tenemos de frente un proceso de negociación. Y el estilo de negociación que seleccionemos está basado o depende mucho de la personalidad que tengamos y que tengan el resto de los protagonistas de una negociación. Está influenciado por el contexto de la negociación, si se trata de una negociación de trabajo, si se trata de una negociación en el ámbito familiar, si se trata de una negociación en el ámbito político, si se trata de una negociación en el ámbito internacional, comercial, diplomático, etcétera, etcétera. El contexto, inclusive la historia de ese contexto, va a jugar un rol en el estilo de negociación que se seleccione. Va a jugar clarísimamente con quién se negocia.
Es diferente negociar con un amigo que negociar con la pareja, que negociar con los hijos, que negociar con el jefe o la jefa, que negociar con, digamos, personas que son subalternos, colaboradores que están a nuestro cargo en nuestra labor, negociar con militares, que negociar con políticos profesionales. Es decir, la persona con la que vamos a negociar va a influir también en el estilo de negociación que escojamos. Y de manera muy importante, lo que está en juego. Y en este sentido, las prioridades que tienen los negociadores y qué tan intensas son esas prioridades, qué tan intensas son, digamos, las necesidades que subyacen a la interacción y la interdependencia de las personas que negocian. Esos van a ser factores que van a definir el estilo. Y entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que aunque, vamos a ver, nos hayamos leído un libro sobre negociación, digamos, usted lo puede negociar todo, de Cohen, que es un libro que en su momento tuvo una gran audiencia y una gran presencia. Cuando estos factores de los que estamos hablando varían, tal vez no vamos a usar eso, tal vez ese enfoque lo vamos a usar en el trabajo, tal vez lo vamos a usar en la política, pero tal vez no lo usamos a nivel de nuestra familia, pareja, hijos, tal vez no lo usamos a nivel de nuestras relaciones sociales. Y entonces, dependiendo de cómo varían los factores flexibles, digamos, de este esquema que les estoy presentando, el contexto con quién se negocia, lo que está en juego, el objeto y la importancia del objeto de la negociación, el estilo de negociación, igual que el resto de nuestro comportamiento, varía. Entonces, de nuevo, no podemos hablar de la manera de negociar o del modelo de negociación o de la teoría de negociación como una sola cosa o como la mejor, inclusive, ¿no? Para terminar esta breve introducción a la negociación y entendiendo que estamos hablando de la negociación en el contexto de la prevención y el manejo de conflictos destructivos, quisiera hacer una diferencia entre los tres principales mecanismos, porque una de las cosas que a través de los años de experiencia he visto una y otra vez es que es muy fácil confundir una noción de otra a la hora de comunicarnos. Y no es que, a ver, las definiciones son absolutamente esenciales, pero por lo menos el contenido de esas definiciones es importante tenerlo presente cuando dialogamos sobre alguno de estos mecanismos. La negociación es básicamente el proceso de interacción, interdependencia, de diferencia de perspectivas, de necesidad de tomar una decisión que se produce directamente entre dos personas. No es lo mismo que la mediación o la conciliación, aunque a nivel de la mediación y la conciliación siempre va a estar presente la negociación. Es decir, va a existir esta interacción, solo que hay otros factores agregados que hacen que cambie la noción. Entonces, tenemos la negociación usualmente con los protagonistas de aquella diferencia de percepciones, de aquella interdependencia, de aquella necesidad de tomar alguna decisión. Pero también hay circunstancias en las que esa negociación se lleva a cabo a través de representantes de estas personas, y eso es algo que es normal cuando se trata, por ejemplo, de relaciones internacionales, de relaciones comerciales. Es bien posible, y
a diferencia de las negociaciones que se pueden producir a nivel de las relaciones sociales, de amistad, de familia, qué sé yo, en las que usualmente quienes participan son los protagonistas directos. Pero siempre va a haber un proceso entre protagonistas que no incluye a nadie más, no incluye a una tercera persona, ya sea neutral, ya sea con una función adjudicativa, no incluye eso. Entonces, aquí lo que estoy sugiriendo es no confundir la negociación con la mediación o el término sinónimo que se utiliza muchas veces, que es la conciliación. Cuando hablamos de conciliación o de mediación, hablamos de esa negociación asistida por una tercera persona que usualmente definimos como neutral o le damos el nombre del mecanismo, el mediador, la mediadora. Y entonces aquí hay una negociación que recibe la ayuda, el apoyo de alguien más. Como sabemos en mediación, quien media no impone soluciones, sino que cumple un rol facilitador principalmente. Ahora, como veremos cuando lleguemos a la discusión sobre mediación, existen, igual que en la negociación, diferentes maneras de mediar, diferentes enfoques y teorías de negociación, de mediación. Y es importante tener eso presente. No hay tal cosa como la mediación, sino que lo que hay es una multiplicidad de mediaciones o de formas de mediar que dependiendo de factores como los que hablábamos, quiénes son los protagonistas, qué está en juego, cuál es el objeto de la negociación, qué tipo de interdependencia existe entre estas personas y hablando del contexto, cuál es la historia de ese contexto. Entonces, una forma de mediación puede resultar más apropiada que otra. Luego tenemos el arbitraje, que el arbitraje es una versión mucho más flexible y con una serie de ventajas frente al litigio, el proceso judicial ante los tribunales de justicia. Aquí, si bien puede existir negociación o se pueden crear espacios para negociación, inclusive no es raro que cuando se inicia un arbitraje se genere un espacio para dar la oportunidad a los protagonistas que dialoguen y que tal vez encuentren una solución negociada. Pero el mecanismo del arbitraje se define porque esta persona neutral ya no va a facilitar el diálogo, sino que va a funcionar como un juez o jueza, como una entidad resolutoria, como quien tiene el poder de decir qué es lo que se va a hacer frente a los protagonistas del conflicto. Y esos protagonistas pueden ser representados en materia de arbitrajes en derecho. Usualmente hay representantes que son abogados y abogadas que canalizan la comunicación entre los protagonistas primarios y el árbitro o los árbitros. Puede ser unipersonal, puede ser un tribunal. Y la función de este neutral, como hablamos hace un momento, va a ser resolver la diferencia. Es decir, ya no son los protagonistas los que deciden, sino es esta tercera persona la que toma una decisión y dice esto es lo que se va a hacer. Y esta decisión, que llamamos laudo técnicamente, o que es como una especie de sentencia, pues va a tener diferentes tipos de fuerza o obligatoriedad sobre los protagonistas dependiendo de cómo esté regulada. Entonces, estos tres colores primarios, digamos, de el espectro de color de la resolución alterna o apropiada de conflictos tienen sus propias características, y si queremos hablar el lenguaje de la resolución de conflictos, es importante por lo menos que conozcamos y entendamos esas diferencias y que cuando hablamos las tengamos presentes de manera tal que no nos confundamos. Yo como formador he tenido situaciones en las que
las personas hablan indistintamente de mediación, conciliación y negociación. No son lo mismo. Hay personas inclusive que confunden el arbitraje con la mediación y el rol del neutral en cada uno de esos dos mecanismos. Entonces empezamos por establecer esta diferenciación y así empezamos a entender un poquito mejor de qué hablamos cuando hablamos de negociación. Nos vemos en el próximo video y si este material les parece de utilidad, súper agradecido de que le den el like y que se suscriban a este canal, cuyo objetivo es compartir con ustedes información que les resulte valiosa como una herramienta de reflexión y estudio en este tema de la prevención y el manejo de conflictos destructivos y la promoción de relaciones de comunicación sanas y constructivas. Nos vemos en el próximo video. Chao.